Saludos, estamos en una nueva emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional en un nuevo set, el Instituto Finlay de Vacunas, para conversar con un científico eminente, un químico extraordinario y un cubano reyoyo. Damos la bienvenida al programa al doctor en ciencias Vicente Vélez Bencomo, director general de esta institución. Sí, bienvenido al programa. Gracias y muchas gracias por la invitación. Doctor, en el perfil de la red social X, usted se presenta como director general del Instituto Finlay de Vacunas, científico cubano, revolucionario, humanista, apasionado de la vacunación. ¿Por qué definirse así? Sí, a ver, mira, en primer lugar, bueno, los perfiles en la red X, antiguo Twitter, son cortos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, quizás no se puede poner todo. Pero bueno, hay un elemento importante, ¿no? Que es que evidentemente yo soy en primer lugar un apasionado de la ciencia, en general. Y ser apasionado de la ciencia significa ser apasionado de la curiosidad, porque el científico es un curioso. Y realmente ese espíritu yo encontré en la ciencia la capacidad de satisfacer esa necesidad de entender cómo funcionan las cosas. Porque bueno, los científicos, un poco lo que hacemos es tratar de explicar el funcionamiento de las cosas. Entonces, bueno, en ese mundo de las muchas pasiones que tenía, de cosas que quería, decidí especializarme por la química, estudiar ingeniería química, con un contenido de química importante. Y bueno, un químico uno lo define por una persona que quiere entender cómo funciona el mundo a nivel de moléculas, o sea, cómo es que eso funciona. Y trata de descomponerlo todo a nivel de moléculas interaccionando, moléculas haciendo cosas, moléculas. Y un poco que esa fue, bueno, mi formación. Ahora, hubo un elemento, después que yo terminé mi doctorado, hubo un elemento que a mí me motivó muchísimo y me impactó mucho. Y es que cuando nace mi hija, en el año 84, yo había ya regresado a Cuba después del doctorado, apareció una epidemia de meningitis meningocócica B, muy importante. Y las anécdotas eran terribles. O sea, realmente estamos hablando de que la meningitis meningocócica de tipo B, un niño podía estar sano, a la hora podía tener fiebre y a las 2 horas podía estar muerto. Conchita Campa tuvo el llamado y desarrolló la vacuna cubana contra el meningococo B, que nos devolvió la tranquilidad a tantos padres. Eso fue un fenómeno de motivación extraordinario. Y a partir de ahí, el conocimiento de que una vez eliminado el meningococo B, la causa principal de meningitis y neumonía en los niños era el hemófilo influenza tipo B, y que la vacuna contra el hemófilo influenza tipo B necesitaba de química. Entonces eso fue como una mezcla, como un cóctel que vino preparado así para que fuera la gran motivación de nuestras vidas, porque bueno, nosotros decidimos dedicarnos cuerpo y alma a desarrollar una vacuna contra el hemófilo influenza tipo B por medios químicos, y bueno, después de casi 15 años lo logramos, ¿no? Eso fue nuestra primera conexión real con el mundo de las vacunas, que era un entendimiento molecular, un entendimiento de química importante, un entendimiento de química sintética importante, pero además de eso era aprender muchas otras cosas. Después que uno se pasa 15 años tratando de hacer una vacuna, uno hace una vacuna y uno después se sienta y dice, bueno, gracias a esa vacuna que uno hizo, es fácil incluso decir hoy,
cuántos miles de vidas de niños han sido se han salvados salvado. en Cuba. ¿Por qué? Porque incluso en el caso del hemófilos influenza tipo B, sí está claro, cada 100.000 dosis, cuántas vidas se salvan. Y por lo tanto, a partir de los demás 60 millones de dosis que se han producido en todos estos años, uno puede fácilmente definir que uno ha salvado miles de vidas. Ha salvado miles de vidas y realmente yo no hay otra forma de vivir que no sea haciendo ese tipo de ciencia que realmente termina así. ¿Qué otras vacunas llegarían después bajo su liderazgo, con un equipo capacitado y confiado siempre en esa capacidad de Vicente Vélez de lograr el éxito en cada resultado de una vacuna? A ver, es importante definir qué es un equipo. Sí. Somos un equipo perfecto, por así decirlo. Como yo definí una vez, el mejor equipo del mundo. Porque en un equipo cada uno aporta elementos que hacen que el equipo es mucho más que la suma de las personas. Y entonces, bueno, realmente las personas que participaron en el desarrollo de esa vacuna contra el hemófilos influenza tipo B nunca fueron las mismas después. Y con ese énfasis, bueno, nos dedicamos a desarrollar la vacuna contra el neumococo, que bueno, va a tener anuncios, está muy cerca de su registro y su introducción en el país en los próximos meses, que tiene además desarrollos ulteriores, porque es una vacuna que tiene 7 valencias, que es muy complicada, pero que además tenemos que incrementar el número de valencias. Ya empezamos ensayos clínicos, una de 11 valencias. Cuando te digo 11 valencias, quiere decir 11 componentes distintos sumados. Es como si fueran 11 vacunas juntas, lo cual hace esto muy complejo. Y bueno, es la vacuna contra el neumococo, y bueno, están las vacunas soberanas, obviamente, que bueno, que fueron el reto de nuestras vidas, salvaron un país. Eso. Y realmente nosotros, en el caso de las 2 vacunas soberanas, Soberana 02, Soberana Plus, Soberana 2, aplicamos todo el conocimiento que teníamos químico, y eso fue lo que llevó a Soberana 02 a hacer una vacuna única contra la COVID, o bueno, posiblemente sea la mejor vacuna pediátrica contra la COVID que ha sido desarrollada, porque lo que hizo fue utilizar todos los conocimientos que teníamos de desarrollar vacunas pediátricas para la COVID. Ahora, usted me hablaba de la vacuna contra el neumococo, pero ¿qué otros desarrollos, después de las soberanas, qué otros desarrollos tendrá el Instituto Finlay de Vacunas en lo que está trabajando ahora mismo? Sí, a ver, por ejemplo, yo te puedo nombrar 2 cosas importantes. Una tercera también. Nosotros, bueno, evidentemente tenemos que prepararnos para futuras pandemias. Y en la preparación para futuras pandemias el mundo aprendió mucho. Aprendió mucho con las vacunas de RNA. Son tecnologías que tenemos que asimilar y que tenemos que tener en Cuba disponibles para estas tecnologías que producen vacunas más rápido. Tenemos que asimilarlas, y esa es una misión que tenemos nosotros como institución, y tiene misión la Organización Biocoafarma con otras instituciones también de hacerlo. Nosotros tenemos aspiraciones con vacunas químicas sintéticas, que es un poco nuestro origen en todo esto. Estamos en este momento trabajando en una vacuna contra la tosferina que permita mejorar las vacunas actuales de la tosferina. La tosferina es una enfermedad controlada con vacunas. Nosotros tenemos un proyecto de vacuna que aspira a poder controlar eso también. Y esa es una vacuna totalmente sintética, un proyecto de colaboración internacional que realmente es muy cercano a nuestros orígenes, a lo que queremos hacer. Y por otra parte, también estamos trabajando en una vacuna contra el virus sincitial respiratorio, porque después que tú eliminas los neumococos, eliminas los meningococos, eliminas el hemófilo influenza tipo B, cuando uno hace un análisis de las enfermedades respiratorias, fundamentalmente de los niños y de los adultos mayores, la principal causa de enfermedades respiratorias es un virus que se llama virus sincitial respiratorio. También estamos trabajando en las vacunas que tenemos, por ejemplo, el propio neumococo, en adaptar la vacuna de neumococo a la tercera edad. Porque la neumonía es una enfermedad que utiliza primero la inmadurez del sistema inmune de los niños pequeños y la senescencia, o sea, el envejecimiento del sistema inmune de los adultos mayores. Y por lo tanto, bueno, estamos tratando de adaptar nuestras vacunas a la tercera edad también, con lo cual esperamos que eso pueda ser un elemento importante, ¿no?, en la esperanza de vida de los cubanos.
Interesante todo eso que nos cuenta, pero ahora vamos a remontarnos un poquito atrás en nuestra conversación. En el 2021 usted recibe el título honoris causa de la Universidad de La Habana. Quiero que nos hable de esos vínculos que ha estrechado usted con esa institución primera de su vida laboral, pero ¿qué enlace todavía tiene el doctor Vélez con el alma mater capitalina? Sí, a ver, mira, yo cuando regreso a Cuba, después de haber estudiado ingeniería química, como te comenté, en Moscú, yo empiezo a trabajar en la Universidad de La Habana, la Facultad de Química. En la Facultad de Química estuve más de 30 años. La Facultad de Química me dio la posibilidad de convertirme en investigador allí y de tener un laboratorio, el laboratorio de antígenos sintéticos, donde prácticamente se generó toda la estrategia que hemos seguido después con los años, ¿no? Entonces, este laboratorio de antígenos sintéticos, bueno, fue el que el que lideró el proyecto de vacuna cubana contra la hemófilos influenza tipo B, el que comenzó el proyecto de vacuna contra el neumococo, el que comenzó otras ideas. Y bueno, después han quedado vínculos, indiscutiblemente, más de 30 años en la universidad, nos han creado un vínculo importante que se mantiene con la universidad, vínculo que fue muy productivo en el caso de las vacunas soberanas. Las vacunas soberanas son una creación de, por una parte, el desarrollo de la conducción del Instituto Finlay de Vacunas, por otra parte, la colaboración, la parte química con laboratorios de la Facultad de Química de la Universidad de La Habana, por otra parte, colaboración con China, con Francia, con Italia. O sea que realmente fue una gran colaboración con el Centro de Inmunología Molecular, de Biocuba Pharma también. O sea que realmente en toda esa colaboración, la parte química tuvo una conexión muy grande con el laboratorio de Daniel García y la Facultad de Química de la universidad. El título honoris causa es uno de los tantos lauros que usted ha recibido a lo largo de su carrera como científico, pero también recientemente usted recibió una importante distinción del Senado francés. Nos comenta de esos vínculos que usted ha mantenido con el país galo y toda la colaboración que actualmente existe también en el campo de la biotecnología. Hay dos elementos de la colaboración de Francia con Cuba relacionados con la biotecnología que no son tan populares. Es importante decir que en la década del 60, cuando triunfa la revolución, que inmediatamente los Estados Unidos cierran toda posibilidad de colaboración, porque la mayor parte de los países latinoamericanos la colaboración natural científica es con Estados Unidos. Y en ese momento hay un resurgimiento muy importante de la colaboración de Cuba con Francia. Eso quiere decir que la mayor parte de los líderes actuales de la biotecnología cubana hicieron sus doctorados o hicieron sus estudios de posgrado en Francia. Ese es un elemento muy importante, ¿no? Bueno, yo formé parte de ese grupo también de personas que tuvieron acceso, en el caso mío, a un doctorado en Francia y que bueno, que es una parte importante de la formación que yo tengo. Hay un segundo elemento de cómo Francia nos ve en términos de medicina, y ese elemento se remonta a Finlay. Todos sabemos, bueno, el gran descubrimiento de Finlay. Finlay generó una hipótesis muy revolucionaria de que el mosquito era el agente transmisor de la fiebre amarilla. Por aquel entonces eso era algo totalmente chocante, o sea, la comunidad científica no entendió lo que Finlay estaba proponiendo, si bien Finlay hizo experimentos que demostraban que justamente era el mosquito el agente transmisor de la fiebre amarilla. La construcción del Canal de Panamá se había detenido a causa de la fiebre amarilla que había arrasado con la vida de miles de obreros. Entonces, la compañía francesa que estaba desarrollando el Canal de Panamá quebró justamente por esa situación. Y para Estados Unidos de Norteamérica eso se convirtió en un elemento estratégico. Pero para resolver ese elemento tenían que encontrar una solución para la fiebre amarilla. Y a partir de ahí se crea la comisión Walter Reed. Walter Reed era el jefe de los servicios médicos del ejército de Estados Unidos. Y esta comisión, después de años de fracaso, de no encontrar nada, se acerca a Finlay y Finlay entrega todo lo que tenía.
Y después hubo la historia es muy conocida para todos los cubanos, hubo un desarrollo gradual de escamotear los descubrimientos de Finlay. Sin embargo, si uno regresa a esa época, uno entiende que Finlay fue el primer cubano que recibió la Legión de Honor de la República Francesa. Y por lo tanto, bueno, ya desde esa época Francia nos veía realmente como un país con un potencial enorme por la propia conexión de la medicina con el humanismo, con la forma de ser humana y con todos esos elementos. En la actualidad, ¿cómo se materializan esas relaciones? ¿Cómo se han hecho sostenibles en el tiempo esas relaciones con Francia desde el punto de vista de la transferencia de tecnología, si existiera, del otorgamiento de fondos? ¿Pudiera comentarnos? Sí, a ver, en el caso específico del Instituto Finlay de Vacunas, nosotros tenemos una conexión con la Agencia Francesa de Desarrollo, que lleva ya más de 5 años, un proyecto de modernizar las capacidades de producción de vacunas para, sobre todo, suministrar vacunas a través de UNICEF. En este momento suministramos vacunas a través de UNICEF a África contra la meningitis y bueno, es un proyecto que persigue soportar, o sea, ayudar a que esto realmente se modernice y alcance los estándares internacionales. Nosotros tenemos la aspiración también de convertirnos en un hub de producción de vacunas para América Latina y ese es un esfuerzo que también estamos coordinando para que tanto la agencia francesa como otros posibles instituciones que colaboren de la Unión Europea nos puedan ayudar en esa dirección. Usted me hablaba de cómo Cuba agradece al país galo todos los esfuerzos, todo el reconocimiento que ha tenido a la biotecnología, al sabio Juan Finlay, pero en lo personal, ¿cuánto agradece el doctor Vicente Vérez su formación en Francia y lo aprendido, los aprendizajes, los intercambios que se produjeron allí? A ver, mira, yo en términos de formación, lo he dicho en todas partes, lo dije en la defensa de mi tesis, es importante dejar claro que a quien primero tengo que agradecerles a la Revolución Cubana, porque bueno, evidentemente yo soy el hijo de una familia humilde, pobre, que jamás hubiera podido estudiar si no hubiera sido la Revolución Cubana. O sea que eso incluso en el propio Senado francés fue lo primero que yo comencé diciendo. Ahora, ya una vez con una formación y una capacidad de desarrollar esa formación, evidentemente yo, bueno, en primer lugar estudié en la Unión Soviética, pude estudiar ingeniería química en la Unión Soviética y posteriormente pude hacer un doctorado de Estado en Francia. O sea que tuve la capacidad un poco de ver, de aprender de diferentes estilos y de tener una formación de más de 10 años, ¿no? Fuera de Cuba y eso, bueno, un poco que me permitió después, ¿no? Tener una visión un poco amplia, ¿no? Una visión científica un poco amplia y eso promovió también en mí ese bichito de curiosidad científica de la infancia, ¿no? Doctor, se acerca la fiesta del olimpismo que paraliza el mundo y el doctor Vicente Vérez va a tener la posibilidad de estar en París 2024 por una razón muy especial. ¿Nos adelanta algo? Sí, a ver, se va en un municipio que se llama Tremblay, en las afueras de París, en el norte de París. Se va a establecer lo que ellos han llamado la Casa Cuba, a partir de un esfuerzo de ese municipio y de un esfuerzo de las organizaciones de solidaridad con Cuba, sobre todo Cuba Coopera, Cuba Sí y otras organizaciones, que quieren un poco mostrar qué es Cuba. O sea, quieren, en primer lugar, todo este proceso de solidaridad empezó con un esfuerzo de un grupo de municipalidades francesas de tratar de crear bases de entrenamiento para los atletas olímpicos cubanos. Y a partir de todo esto, este movimiento fue un poco creciendo, ¿no? Creciendo en el sentido. Y bueno, la idea de crear la Casa Cuba estuvo asociada además a no solo mostrar lo que es el deporte cubano, sino mostrar otras cosas de Cuba. Entonces, bueno, en esas otras cosas está realmente la parte cultural cubana, o sea, va a haber una delegación cultural cubana. Y bueno, evidentemente Cuba también es medicina, de manera general. Entonces, por lo tanto, en el programa de la Casa Cuba
se previó también que un poco explicáramos, ¿no? Explicáramos de conjunto un grupo de personas que vamos a estar en la inauguración de la Casa Cuba, que explicáramos también los elementos fundamentales de la medicina cubana y sobre todo cómo Cuba logró enfrentar la pandemia con medios propios, ¿no? Que realmente es algo que se considera muy destacado en términos de los pocos países pobres que lograron enfrentar la pandemia con sus medios. Como cubano, como amante de los deportes, ¿qué significa para usted esta participación de Cuba, este regreso de Cuba a las Olimpiadas y que sea justamente este año en Francia? Sí, a ver, primero en términos, o sea, la Olimpiada es una gran fiesta que todos esperamos. Yo, bueno, he estado recientemente en París, he visto los preparativos de los Juegos Olímpicos. O sea, esta Olimpiada en Francia tiene un esfuerzo doble, muy curioso, ¿no? Francia improvisó estadios en lugares de un valor cultural muy grande. Y por lo tanto, ahí te encuentras con que, por ejemplo, el voleibol de playa, para el voleibol de playa hicieron un estadio provisional en un lugar cultural muy importante, frente casi a la Torre Eiffel, y ahí echaron arena, pusieron grada y ese va a ser el estadio de voleibol de playa. Y como eso han generado un nivel de instalaciones importante en París para, han metido la Olimpiada en esa gran ciudad, en esa ciudad de luz que es París. Y eso realmente es muy interesante, ¿no? Además de la Olimpiada como tal, ¿no? Además de la Olimpiada como tal, va a haber una conexión con esa ciudad y con la cultura muy importante. Bueno, es algo que esperamos ver cómo sale. Y que despierta muchas expectativas para Cuba y para el resto del mundo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa en esta conversación para hablar de otras pasiones del doctor Vicente Vélez. Sí. Enseguida estamos de vuelta. Caminar por La Habana, pensar en La Habana, vivir La Habana. Eso es lo que quiero que hagas conmigo. Una experiencia que solo puedes disfrutar con nuestros destinos. ¿Me acompañas? Justamente donde nació La Habana, donde creció esta capital y donde también se encuentran las esencias de nuestro descubrimiento. Por eso, también lo invito a que nos siga a través de las redes sociales de Cubavisión Internacional. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y déjenos sus comentarios. Otros destinos nos esperan. Estamos de regreso al diálogo con el doctor en ciencias Vicente Vélez, director general del Instituto Finlay de Vacunas, esta vez para conocer otras pasiones del científico y tienen que ver con las orquídeas. Cuéntenos cómo nació este amor por estas plantas. A ver, yo en 2021 estábamos en la parte final del desarrollo de la vacuna contra el hemófilos influenza tipo B. Me proponen ir 10 días a un lugar que se llama Orquidiario de Soro, que es un jardín botánico que pertenece a la Universidad de Pinar del Río, ahora pertenece a la Universidad de Artemisa. Y realmente ese conocimiento, o sea, el entender a las orquídeas como plantas, posiblemente las plantas más desarrolladas que existen, ¿no? Que han evolucionado para tener la capacidad de trepar por los árboles y acceder a la luz, que han adaptado sus raíces a absorber los nutrientes del aire. O sea, una suma de retos científicos y técnicos en el cultivo que realmente me apasionan. Y en esos, 23 años hemos aprendido, tenemos mucha relación con el propio Orquidiario de Soroa y con otros cultivadores de orquídeas. ¿Ha pensado ponerle un poquito de química a las orquídeas también? Sí, claro. Los abonos que yo utilizo para mis orquídeas los hago yo. Y realmente para mí
para mí es una opción de innovar también, o sea, una opción de innovar, de experimentar. Me apasiona sobre todo el lograr que las orquídeas crezcan bien y bueno, terminen su ciclo, ¿no? Como tal, y eso es parte de mi vida científica también. Ahora, uno siempre se imagina a los científicos y después de escucharlo usted, siempre conectado con sus investigaciones, con su desarrollo. Pero ¿cómo es la vida de un científico al interior del hogar, en familia? Es la vida de una persona normal, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Evidentemente, bueno, yo tengo en este caso a mi hija con mis nietos, que son parte de mi pasión también, obviamente, de mi pasión, jugar con mis nietos en los momenticos que tengo la posibilidad de jugar con mis nietos, bueno, no viven conmigo, es también algo muy importante. Y bueno, en la casa igual, en la casa compartimos todo lo que tenemos que hacer. Nos toca siempre reparar todo lo roto en la casa también, y por lo tanto eso lleva y sobre todo eso lleva creatividad. Innovación también. Lleva pensamiento, lleva innovación, y bueno, eso es parte de lo que tenemos como práctica de los cubanos. Yo no quiero terminar esta entrevista sin hacer una analogía. La mayor de las Antillas se enorgullece de tener una Escuela Nacional de Buceo, una Escuela Nacional de Ballet. ¿Ya pudiéramos hablar de una Escuela Nacional de producción de vacunas en Cuba? Me resulta difícil decirlo yo, ¿no? Yo pienso que indiscutiblemente que nosotros como país hemos hecho innovaciones importantes en el mundo de las vacunas. Como sistema estamos retados financieramente de la misma manera en que está retada la Escuela Nacional de Boxeo, la Escuela Nacional de Ballet, nuestro béisbol. También. O sea, hay cosas que son como escuelas del país que en el mundo de don dinero, para decirlo de alguna manera, se complica como tal. El concepto que teníamos hace quizás 20 años de hacer algo tiene que evolucionar. En el mundo de las vacunas específicamente hay mucha inversión a nivel mundial, mucha inversión. Competir contra esa inversión requiere de mucha creatividad. Pero Cuba lo hizo. Y nosotros... Y lo ha hecho. A ver, nosotros lo hemos hecho y lo hemos demostrado. Seguirlo haciendo requiere de mucha creatividad. Y realmente, bueno, yo pienso que de aquí hacia adelante, más que regodearnos en lo que hemos hecho, tenemos un gran reto por delante que tenemos que lograr vencer. Porque de eso depende que nuestros niños sigan teniendo las mejores vacunas del mundo para prevenir sus enfermedades. Así será. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por sus confesiones, ese amor por la química, por el descubrimiento, por las orquídeas. Así estamos despidiendo el programa Entrevista de Cuba Visión Internacional, pero usted manténgase conectado con nuestras múltiples pantallas.